Entonces, buenas tardes, mi nombre es Don Arley Castañeda Triana, soy estudiante de Administración de Empresas, sexto semestre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este video pretendemos dar un concepto de qué es la cultura dentro de la antropología, por lo cual, para tener un concepto más centrado, vamos a responder a 5 preguntas. La primera, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Entonces, para definir este concepto, tenemos que entender que dentro de la antropología existen dos grandes grupos, el primero llamado mentalistas y el segundo llamado materialistas, y que los dos tienen conceptos diferentes de lo que es la cultura. El primer grupo, llamado materialistas, consideran que la cultura es el comportamiento y los rasgos materiales u objetos materiales que ayudan a una sociedad a adaptarse mejor a una situación política o a un ámbito o a un ambiente o a una necesidad física. Dentro de este grupo tenemos dos representantes, los cuales son, digamos, el primero, Taylor, que ve la cultura como un todo que incluye el arte, los conocimientos, los saberes, las ciencias, las tecnologías y los comportamientos. El segundo es Hoyle, quien define la cultura como un grupo de normas y de reglas que se obtienen gracias a la herencia no biológica, o sea, lo que aprendemos de nuestros antepasados, y que son aceptados por la sociedad. El segundo grupo, el llamado mentalistas, considera que la cultura es una serie de reglas y comportamientos cotidianos dentro de una sociedad que permiten a la sociedad alcanzar sus objetivos conducta comunes y obtener una conducta aceptada dentro de los mismos. Segunda pregunta, ¿por qué la cultura es un concepto central dentro de la antropología? Pues primero porque la cultura nos define a nosotros como hombres. Nosotros vamos a tener diferentes comportamientos dependiendo del lugar donde nazcamos. Si nacimos en Siria, tenemos un comportamiento diferente a si nacimos en Estados Unidos o si nacimos en Colombia. Entonces la misma cultura es la que permite al antropólogo conocer el pasado de algunas sociedades, ya que los comportamientos van pasando de generación en generación, como tanto las creencias y como las costumbres. Para que haya cultura se entiende que tienen que haber unos rasgos, los cuales son el habla, el arte, la mitología, los conocimientos científicos, las prácticas religiosas, los gobiernos, la familia y la propiedad. Si hablamos de cultura y el lenguaje, entendemos que el lenguaje se originó a partir de un sistema de gritos que crearon nuestros antepasados para coordinar los ataques cuando iban a cazar animales. Si hablamos de cultura y arte, entendemos que el arte tiene en la sociedad dos funciones. Primero, el arte es embellecer la vida y que este arte tiene dos funciones. El primero, expresar los sentimientos del artista y el segundo, generar un sentimiento de satisfacción al receptor. Si hablamos de difusión, tenemos que entender primero que hay una diferencia enorme entre lo que es descubrir e inventar. Descubrir es aceptar la existencia de algo que ya está y inventar es modificar algo material para que satisfaga una necesidad. Entonces, entendemos que muchas de las culturas crearon inventos similares en diferentes épocas y que muchas de ellas adoptaron inventos de otras sociedades, los adaptaron y los tomaron como inventos propios. Vamos a hablar de lo que es la acultura. La acultura es el cruce entre dos culturas. Estos cruces entre dos culturas pueden generar intercambio de cultura o que su cultura se modifique. Ejemplo de esto eran los mayas. Cuando llegaron los europeos, pues perdieron mucha de su cultura porque se les fue impuesta, por decirlo de esta manera, la cultura cristiana o la religión cristiana, para ser más exactos. Entonces, ¿qué pasó con estos mayas? Pues ya con el pasar de los tiempos, pues sabemos que corresponde al país de México, se creó la cultura chicana. ¿Qué es la cultura chicana? Pues son personas creyentes en Cristo, pero que tienen gran aprecio a lo que creían sus mayas y sus antepasados. Tercera pregunta. Los movimientos o los enfoques teóricos de la antropología. El primero, funcionalismo. Entonces, la teoría funcionalista propone que las sociedades tienen mecanismos propios capaces de regular sus normas para resolver sus conflictos sin necesidad digamos, de intervenir o que intervengan más sociedades y de esta manera obtener un equilibrio social. El positivismo. El positivismo se enfoca
o dice que el único conocimiento que es real es el conocimiento científico. Entonces, en el positivismo no tenemos lo que es la fe, no tenemos lo que es la religión, sino todo lo que es sino solamente lo que es demostrado a través del conocimiento científico y del método científico. El estructuralismo. El estructuralismo es una corriente teórica de la antropología que de acuerdo a ella los fenómenos sociales pueden ser abordados como con un sistema de signos y símbolos. El postestructuralismo describe una variedad de investigaciones que se realizaron principalmente en Francia, que emergieron a mediados de los años 60 y que ponen en tela de juicio lo que es el estructuralismo. Seguimos con la tercera pregunta, la cual es ¿cuál es la gran diferencia entre cultura y sociedad? Entonces primero tenemos que entender que sociedad es un grupo de individuos o de particulares que se asocian bajo una misma región o bajo unas mismas creencias o que buscan un objetivo común. Entonces, pues sociedad básicamente es la agrupación de personas. ¿Qué es cultura? El modo de vida que la sociedad escoge. Entonces, si tenemos, digamos, una sociedad, digamos, lo indígena, pues ellos adoptan un estilo de vida indígena, que esta sería su cultura. Entonces, de esta manera identificamos que primero existe la sociedad y de manera posterior se crea la cultura, que es el reflejo de la forma de vida de la sociedad. Seguimos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es la definición de los conceptos de en cultura, relativismo cultural y etnocentrismo? Entonces, el cultura, este término alude a lo que aprendemos consciente e inconscientemente. Entonces, un ejemplo de esto es nosotros aprendemos a hablar inconscientemente debido pues a que nuestros padres nos hablan, sí, y nosotros aprendemos a caminar debido a pues que los vemos a ellos y tratamos de imitarlos. Eso es aprendizaje inconsciente. Aprendizaje consciente, ¿qué es? Cuando nosotros vamos a la escuela a obtener conocimientos y hacemos un esfuerzo para aprender. Ejemplo, aprendizaje consciente son cuando vamos a una clase de biología, cuando vamos a una clase de derecho. Eso es aprendizaje inconsciente. El segundo término, relativismo cultural. Este relativismo cultural nos habla o nos dice que todas las prácticas culturales son igualmente valiosas. No podemos definir que una práctica cultural sea más valiosa que otra porque todas las prácticas religiosas tienen el mismo valor. Un ejemplo de esto es los indios hispanoamericanos. Hay una cultura la cual tiene como tradición tomar el llamado líquido yaque, que ayuda a desprender el alma del cuerpo. Y algunos de los indios, por decirlo así, o nativos tailandeses tienen la costumbre de tatuar sus cuerpos con espinas de naranjas. Las dos culturas o las dos prácticas son totalmente importantes para la humanidad. ¿Por qué? Pues porque datan o investigan o dan parte de lo que en estas culturas creen. El tercer término, etnocentrismo. El etnocentrismo dice que hay formas de, o no, por decirlo así, el etnocentrismo es el decir que mi estilo de vida o mi cultura es mejor que los demás. Un ejemplo de esto es lo que está haciendo el Estado Islámico o ISIS, que cree que su estilo de vida y su religión es la que tiene que primar sobre los demás. Por último, vamos a hablar de qué es la antropología aplicada. La antropología aplicada es cuando tratamos de cambiar el comportamiento de una sociedad de manera planificada y planeada para que adopten otro comportamiento. Y por último vamos a hablar de las perspectivas de Emin y de Elin, de la cultura. Entonces, el modelo de Emin dice que el antropólogo tiene que tener todos los conocimientos para poder ser parte de una cultura. Ejemplo, si un antropólogo va a estudiar los indios en la Sierra Leona de Santa Marta, tiene que saber cuál es la religión de ellos, cuáles son sus prácticas, su forma de vestir, su vida y su historia. Sentir que es parte de la sociedad. Y el modelo de Elin, por el contrario, dice que el antropólogo tiene que hacer sus investigaciones, por decirlo así, de una manera donde solo observa. No es necesario que haga parte de la